bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Es un gran gusto para mí presentar lo que es la primera sesión de Conversemos, que es la serie de diálogos impulsada por la reciente, revitalizada, resucitada Cátedra Émile Durkheim. Y el día de hoy tendremos la oportunidad de presenciar esta sesión con el doctor Carlos Bevia y el doctor Fernando Leal Carretero, que bueno, en un momento leeré una breve semblanza de ambos, pero que son ambos profesores, filósofos, que son de una gran trayectoria en la universidad. Que todos los que están aquí, imagino, hemos escuchado de ellos, algunos han tomado clases con ellos y han sido impactados también por la labor formativa de su trabajo. Así que es un gran gusto que sean ellos quienes inauguren esta serie de conversaciones. El doctor Fernando Carlos Bevia Romero nació en Madrid, España, en 1936. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Filosofía en la Universidad Comillas de Madrid, y posgrados en la Universidad de Deusto y doctorado en Filosofía en la Universidad Comillas de Madrid. Ha realizado sus actividades de profesor, investigador, traductor y ensayista en España, Alemania y desde 1975 en Guadalajara, México, en la Universidad de Guadalajara. En esta universidad ha impartido clases, dirigido seminarios, tesis, realizado traducciones del alemán al español y del inglés al español, pensando principalmente en los alumnos de la universidad. Así, por ejemplo, el libro de Antropología Filosófica de Arnold Gehlen, El hombre, su naturaleza y su posición en el mundo, de Mar Krista y otros, La técnica en camino hacia el alma, investigaciones en el punto de intersección entre cerebro y computadora. Del inglés al español tradujo el tomo 1 y 2 de los Collected Papers de Charles S. Peirce, Escritos filosóficos. Acaba de terminar la traducción del alemán al español de los tomos 1 y 2 de La ciencia de la lógica de Hegel. Entre algunos de los libros, entre la enorme cantidad de su producción, son El discurso político, religioso en América Latina, una crítica a la filosofía de la liberación, El hombre americano, ensayo de antropología filosófica mexicana, y cuaderno, Filosofía del arte, Introducción a la semiótica y filosofía del siglo XXI, todos en la Universidad de Guadalajara. El doctor Fernando Leal Carretero nació en 1954 en Atenquique, en Tuxpan, Jalisco. Él obtuvo su doctorado en Filosofía, Lingüística y Filología Latina en la Universidad de Colonia, en Alemania, en 1983. Ha sido desde entonces profesor investigador en la Facultad de Filosofía, coordinador investigador del Centro de Lenguas Indígenas, investigador en el Departamento de Estudios Sociourbanos y en el Departamento de Estudios en Educación. El doctor Leal Carretero ha impartido clases en diferentes licenciaturas y posgrados del centro, así como en universidades extranjeras. Ha dirigido diversas tesis de posgrado en varios programas y presentado su trabajo de investigación en congresos nacionales e internacionales. Los intereses de estudio e investigación del doctor Leal Carretero los ha distinguido él mismo en tres grandes campos: el estudio del lenguaje como medio de conocimiento, comunicación e interacción social; el estudio de los valores, es decir, de todo lo que los seres humanos han encontrado y encuentran admirable y despreciable; el estudio del pensamiento humano en sus diversas formas. Así bien, damos la bienvenida a los doctores Bevia y al doctor Leal Carretero, que el día de hoy iniciarán esta sesión de Conversemos en torno al texto de Ejercicios Espirituales de Pierre Hadot. Muchas gracias por su presencia. ¿Sí me escuchan? Me voy a permitir tomar la palabra primero.
Bevia, como se decía antes, en Edad, Saber y Gobierno, porque yo fui el que lancé la invitación, porque yo fui el que lancé la invitación a discutir sobre este ensayo de cuando Jorge Ramírez, a quien agradezco la invitación, me dijo que quería tener una conversación en la que se hablara de algún tema de importancia, decidí que este era uno de los temas más importantes que hay. Y cuando logramos, Jorge y yo, que el doctor Bevia estuviera aquí, siempre pensé que probablemente estaría en contra de lo que dice Piegado, y eso haría la conversación más interesante. Bueno, para lanzar un poco la bolita, se me ocurre comenzar por citar un pasaje del ensayo Ejercicios Espirituales de Piegado, que resume, en cierta manera, la intención de este texto. A lo mejor vale la pena nada más para aquellos que no conocen la historia del texto, recordarles que... No se está escuchando, si usted toma este sí se escucha. Ahora me escuchan. Ah, qué barbaridad. Bueno, disculpen. Bueno, creo que no voy a repetir todo lo que dije. Nada más voy a decir que este texto, Ejercicios Espirituales, se publicó originalmente en francés en 1977, es decir, apenas 2 años después de que el doctor Bevia llegara a la Universidad de Guadalajara, y solo que se publicó en un lugar más bien oscuro, el anuario de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Y ahí se habría quedado en la oscuridad si no hubiera sido porque Pierre Hadot, que es un autor relativamente poco conocido, se hizo amigo de Michel Foucault. Algunos de ustedes seguramente son admiradores de Michel Foucault porque, como bien dice Jorge Ramírez, es un autor que le ha absorbido el cerebro a mucha gente. Michel Foucault, como tal vez algunos de ustedes sepan, en su edad madura se interesó mucho por los griegos y en particular por esa pretensión griega de la cura de sí mismo, del cuidado de sí mismo. Y fue en ese contexto que conoció la obra de Hadot y se hicieron muy amigos. Y eso hizo que algunos escritos de Hadot que eran poco conocidos se publicaran primero en inglés, digamos, se hicieran conocidos primero en inglés en una traducción, en un libro que se llama Philosophy as a Way of Life, Filosofía como modo de vida. Y este libro sí tuvo un gran impacto. Si recuerdo bien, el libro debe haberse publicado allá por el año 88, 89, 90, no recuerdo exactamente la fecha. Pero lo interesante es que el impacto de Pierre Hadot fue primero en Estados Unidos y en el mundo anglosajón que en el mundo francófono, a pesar de que los artículos que constituyen este libro, Filosofía como modo de vida, fueron publicados originalmente en francés, y a pesar de que Pierre Hadot es francés. Bueno, esto nada más como aclaración del origen del texto Ejercicios Espirituales. Como digo, es un artículo, pero es el primer capítulo de la colección Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, que es el título que tiene la obra en francés. En inglés tiene ese título más llamativo, Filosofía como modo de vida. Bueno, y en ese texto, Ejercicios Espirituales, hacia el final, después de una larga disquisición, dice Pierre Hadot lo siguiente: todos los ejemplos que preceden, ha estado hablando durante 35 páginas, dando muchos ejemplos de esta interpretación que él tiene de la filosofía antigua. Dice, todos los ejemplos que preceden nos dejan entrever el cambio de perspectiva que aporta en la interpretación y la lectura de las obras filosóficas de la antigüedad el cuidado de considerar estas obras en la perspectiva de la práctica de ejercicios espirituales. Por cierto, a lo mejor algunos de ustedes al oír ejercicios espirituales se preguntaron de qué diablos se está hablando, porque nosotros en la tradición católica tendemos a pensar en ejercicios espirituales como algo propio de la religión católica y muy particularmente de la Compañía de Jesús. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son famosos justamente por esto.
una de las cosas que trata de explicar Piegado es que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son una continuación de ejercicios espirituales de la antigüedad. Bueno, y continúo. Voy a repetir, todos los ejemplos que preceden nos dejan entrever el cambio de perspectiva que aporta para interpretar y leer las obras de la antigüedad esta idea de la perspectiva de la práctica de ejercicios espirituales. La filosofía aparece entonces en su aspecto original, no ya como una construcción teórica, sino como un método de formación para una nueva manera de vivir y de ver el mundo, como un esfuerzo para transformar al hombre. Los historiadores contemporáneos de la filosofía no tienen para nada la tendencia en general a prestar atención a este aspecto, que sin embargo es esencial. Es precisamente porque consideran a la filosofía, de acuerdo con una concepción heredada de la Edad Media y de los tiempos modernos, como una marcha puramente teórica y abstracta. Ok, este es el pasaje en el que resume Piegado su interpretación de la filosofía antigua. Yo quisiera entonces lanzar la conversación preguntándole al doctor Bebbia qué piensa de esto. Buenas tardes. Por supuesto, este párrafo que ha leído usted, estoy plenísimamente y absolutamente de acuerdo. Es más, y además, siendo Michel Foucault uno de mis admirados avatares de la filosofía, si él lo recomienda, era por algo. Pero creo que ahora, según lo estaba leyendo, a mí me desorientó desde el principio un texto del prologuista y me hizo esperar otra cosa. Dice el prologuista: son muchos quienes se vuelcan por completo en la militancia política en los preparativos de la revolución social, pero escasos, muy escasos, los que como preparativo revolucionario optan por hacerse hombres dignos. Y esto me fascinó, porque realmente se nota un vacío tremendo en las personas, mujeres y hombres, que se dedican a la política. Apenas tienen un morralito con 10 o 12 frases que repiten, pero no hay ahí. Y claro, al oír estas palabras dije, maravilloso, aquí viene alguien que va a enseñar a rellenar un poco esas cabezas y esos espíritus. Y no es eso realmente, lo que es una demostración preciosa para los que hemos estudiado letras antiguas, o sea, griego y latino antiguo. Es una maravilla cómo ha reinterpretado a todos los filósofos. Yo creo que eso es lo que me produjo un cierto desasosiego. Y por otro lado, ¿cómo diría yo? Se nota un discurso moralizador, que yo creía que ya había desaparecido en gran parte del ámbito filosófico desde los años 60 del siglo pasado. Esto de mejorar el que quiera mejorar, el que quiera llegar a ser libre, ¿quién quiere mejorar? Digo, la gente que vive a nuestro alrededor, mejorar en este aspecto espiritual. No sé si leerles para que entre más suavemente esta idea. Una cosa que tomé del periódico El Mundo, que viene metido en el Milenio, del 3 de marzo del 2018. Un periodista de nuestros días, Jorge Bustos, ha resumido el interior del político actualmente, los políticos jóvenes. Está harto de este mundo, en el que le parece que no se puede vivir, lo cual es un sentimiento más que una idea, pero en fin. Cree que tiene poderosas razones para cambiarlo, pero no menciona más que una o dos de carácter abstracto. Una de ellas es la injusticia
la otra la democracia. Está persuadido de que es más fácil cambiar al mundo que cambiarse a sí mismo. Los demás son los que deben cambiar. Glorifica los principios de la revolución, pero se olvida de los finales, porque al revolucionario le excita la destrucción del presente, pero jamás piensa en la construcción del futuro. Los revolucionarios reclaman libertad, es decir, hacerse cargo de sí mismos, pero la autonomía individual ha resultado una pesada carga, de modo que las revoluciones posmodernas añoran la tribu, liberarse de la libertad, abolir la responsabilidad. ¿Para qué ser libre si se pierde el poder de quejarse? El posmoderno odia responsabilizarse de sus propias decisiones y por tanto de sus fracasos transferibles. Examinar la propia conciencia, como recomienda luego nuestro autor en sus ejercicios espirituales, examinar la conciencia anula la revolución, pero examinar las ajenas favorece a la revolución. Cuando siente culpa, se la arranca y la atribuye al sistema abstracto. Creo yo que, porque me estaba yo preguntando después de leer a Pierre Hadot, ¿qué tipo de hombre está pensando él? Y es por eso la confusión, porque él no estaba pensando en una especie de ayuda para los jóvenes que quieren, que es lo que yo creía al principio, sino más bien manteniéndose en el ámbito de la filosofía griega, mostrar lo que son los estoicos, los epicúreos, Protágoras. Por cierto, una anécdota también agradable, hay un autor cuyo nombre no recuerdo ahora, pero sus novelas son de hace 2 años y del año pasado, así, que tiene una reconstrucción del mundo griego fabulosa. Resulta que él es profesor de letras griegas y literatura griega en alguna universidad, y además un gran novelista. Si alguien quiere conocer, por ejemplo, a Protágoras, el mundo de Protágoras, y entender los fragmentos que guardamos afanosamente de su vida, la novela se llama El asesinato de Protágoras. Los presenta como novelas policíacas. Son unos tomos impresionantes. Y el segundo, que es de hace unos meses, El asesinato de Sócrates. Lo he tenido que dejar porque me conmovía tan profundamente que no puedo, tengo que volverlo a empezar a leer. Bien, por lo tanto, todo mi problema era que decía yo, bueno, el tipo de joven político que se ve por ahí se me acerca más a lo que dice este periodista que a uno que ande diciendo, quiero mejorar, quiero tener más conciencia de mí mismo, etcétera, no sé. Bueno, voy a retomar justo aquí, porque justamente esta mañana estaba dando clase y le estaba platicando a mis alumnos sobre el surgimiento de los sofistas y cómo los sofistas eran maestros de política y se dirigían principalmente a los jóvenes que tenían ambición de hacer carrera política y les proponían una serie de métodos y conceptos y maneras de ver las cosas que les podían servir para seguir una carrera política exitosa. Y en los diálogos de Platón se presenta a los sofistas en cierta manera como personajes fraudulentos, impostores, mentirosos, cosa que es probablemente una gran exageración de Platón, pero que le disculpamos porque le servía a él para contrastar con los sofistas a su maestro Sócrates. Ahora, lo que me interesa de esto es lo siguiente, que Sócrates era también un maestro de política. Entonces, yo creo que el hecho de que Pierre Hadot comience en los ejercicios este ensayo sobre los ejercicios espirituales citando la obra de un autor que habla del político, del joven político, y de cómo sería bueno que iniciase una meditación sobre sí mismo, me parece que eso está dicho también en el espíritu de Sócrates. Como ustedes saben, Platón es autor de una obra titulada La República y de otra gran obra titulada Las Leyes, las cuales están encaminadas a sugerir la manera como debería constituirse un Estado, una polis, una ciudad-estado.
Y parte del tema de estas obras es cómo deben vivir los individuos. Entonces, yo me inclinaría a pensar que estos ejercicios espirituales tienen un componente político, no únicamente político. Y claro, estamos pensando en Sócrates, que le interesaba la polis, particularmente que le interesaba Atenas, y que se horrorizaba ante ciertas cosas que habían pasado en Atenas y buscaba alguna manera de salir de ellas y tener una ciudad mejor. Pero como sabemos, toda la filosofía griega después de Sócrates es de alguna manera deudora de Sócrates. Y tenemos escuelas como la del estoicismo, que sí tiene, o en la que sí vemos personajes dedicados a la política. El más famoso de todos, Marco Aurelio, el emperador romano, que todos ustedes lo conocerán al menos por El gladiador de Russell Crowe. Claro, ahí nos ve muy bien el filósofo, ¿no? Es ese viejito que aparece al principio y que se muere. Pero si ustedes leen las meditaciones de Marco Aurelio, verán que este hombre, que era el emperador, digamos, la cabeza del imperio más grande de su época, se dedica todo el tiempo a examinarse a sí mismo, a ver qué clase de persona es, a ver cómo puede mejorar, etc. Esos son los estoicos. En los estoicos vemos ese interés político. Y en cierta manera también en el platonismo, en el nuevo platonismo, en el platonismo posterior. En cambio tenemos a los epicúreos, los cuales hablaban de que había mejor que ocultarse mientras estuviera uno vivo y no meterse en política. Entonces aquí tenemos otra pregunta interesante para discutir. ¿Qué piensa usted de que tenemos escuelas, todas ellas postsocráticas, inspiradas por la idea de la cura del alma, de la revisión de sí mismo, de la meditación acerca de qué es un ser humano y quién es uno como ser humano, que produce cosas tan diferentes como una escuela que en principio participa de la política con gusto? Por ejemplo, un Cicerón, ¿no? que es un filósofo y político al mismo tiempo, y que en el que el límite entre la política y la filosofía no es claro. Y en el otro extremo tenemos a los epicúreos, que prefieren mantenerse al margen. ¿Qué piensa usted de esa división? Sí, pues eso en parte confirma el desasosiego que me producía este texto en general, porque es extremadamente elitista. ¿Quién son las personas que pueden hacer todos estos ejercicios espirituales que recomienda? Un Marco Aurelio sí, porque tiene una familia poderosa y que tiene la comida asegurada, pero volviendo la mirada a la población que vivía alrededor de Marco, eso es lo que en parte sí comprendo que debe formarse élites, claro, pero es tremendamente y me lleva a una cosa ya más personal, a este tipo de sociedades que hemos conocido recientemente y otras desde muchos años atrás, como los legionarios de Cristo, el Opus Dei, en parte los jesuitas y tal, que hacen todas estas cosas que dice aquí y llegan a crear unos seres ciertamente de élite, pero terribles. Eso de que aquí dice muy bonitamente, hace el examen de conciencia con tus amigos al final del día. Cuando eso se mete en una comunidad, se transforma en un instrumento de tortura psíquica, o puede transformarse. No digo yo que todos los... Eso es otra derivación. Y en partidos de ese tipo, sí, por supuesto. Y ya digo, las figuras, pues las grandes figuras sí han tenido y siguen leyendo. Esto lo hace notar muy bien el presentador del libro, que habla en concreto de Marco Aurelio también. Sí, pero ya digo, y luego, no sé, reaparece ese discurso aristocrático para aristócratas de la política, de los negocios, lo que sea, que luego de repente tiene también sus contradicciones.
Dice, por ejemplo, este ejercicio de meditación facilita el estar preparado para el momento en que una circunstancia imprevista, quizá dramática, se presente. Uno debe representarse anticipadamente lo que se entiende por premeditatio malorum. Los problemas propios de la existencia, la pobreza, el sufrimiento, la muerte, hay que mirarlos de frente, recordando que no son males, puesto que no dependen de nosotros. Entonces resulta que es como un hachazo dado a su propia teoría. Todos estos ejercicios son para cosas que dependen de nosotros, pero la guerra, el perder un hijo, la traición en un matrimonio, cosas todas como son imprevistas, pues tú te quedas tranquilo, haces tus ejercicios, etc. Esforzarse por despejarse uno de sus pasiones. Esto es lo que realmente explica detenidamente, al menos en el fragmento que me tocó en parte, pero por cierto está en internet, se puede bajar el libro de internet para los que tengan curiosidad. No solamente sino otras obras de Pierre Hadot. Sí, ya digo, para curar el alma será preciso, no es lo que señalan los estoicos, el entrenamiento para vigilarse. Esto los jesuitas lo hacían de una manera, no sé si lo harán ahora, ya hace tiempo que no hablo con ninguno, pero de una manera feroz, podríamos decir. Igual que lo de decir sus culpas en público, que se les ha achacado a los legionarios de Cristo y a los otros, pero en realidad lo hacían los jesuitas. Y lo curioso es que una vez nosotros tuvimos aquí, hace ya 20, 25 años, muchos alumnos coreanos en la maestría en letras. Y una vez platicando con uno, porque estaba haciendo él su tesis doctoral sobre la imagen del sol en la poesía de Rubén Darío, una tesis soberbia, extraordinaria. Y entonces salió el tema de cómo funcionaban los monjes en el taoísmo. Y dice, fíjese usted que allí se presenta un muchacho para entrar de novicio y de repente el maestro le da una bofetada sin explicar nada para ver cómo reacciona y sabe aguantarse y todas esas cosas. Curiosamente, lo mismo existe en la tradición de las órdenes antiguas. Ya no lo hacen, creo, benedictinos y gente muy antigua, de hace muchos siglos. Pero, no sé, ese es repito, mi aplauso enorme por su labor de rescate de los antiguos filósofos, su labor de rescate, luego mi desorientación porque creí que iba dirigido, pero sí, en el fondo sí iba dirigido a la formación de élites, y eso es una cosa que, por una serie de sucesos personales, me resulta muy... Déjenme que... Sí puedo. Anduve buscando si podría haber un término medio entre andar como un loco vacío en la política o dedicarse de lleno a una formación de este tipo. Y me encontré con una página de Tzvetan Todorov, un búlgaro que allá por los años 60, me acuerdo porque estaba yo preparando la tesis de licenciatura, pues ya empezamos a oír hablar de él, que andaba en París, llegó junto con Julia Kristeva, los dos búlgaros, y primero empezó Tzvetan Todorov traduciendo a los formalistas rusos, y luego ya me enteré que ha ido dejando ese análisis de los lenguajes y ha ido pasando al humanismo en general. Publicó en 1998, ya hace 20 años,
un libro llamado El jardín imperfecto. Se supone que el Edén donde se puso Adán y Eva era un jardín perfecto, pero después de la caída se transformó en un jardín imperfecto. Y él llamó a su libro El jardín imperfecto. Ahí Todorov dejaba el análisis de las formas literarias o las traducciones que hizo del formalismo ruso para pasar a analizar el lugar del hombre en la sociedad, con el mismo rigor metódico, claridad de expresión y gran atención al lenguaje. Según él, en el jardín imperfecto puede haber dos tipos de utopías peligrosas: la teocracia y el cientificismo, o sea, el culto a la ciencia. En medio coloca al humanismo, pero con muchas precisiones y salvaguardas. ¿Nos condena el pensamiento humanista a amar al jardín imperfecto? Él cree que no, que más bien es una tensión entre un amor y un desamor. Por la primera, o sea, por la teocracia, esa primera tesis, si renunciamos a ella, renunciamos a la perfección, o sea, llegar, según eso, a todos los ideales que coloca aquí Adot. Y si nos vamos por la segunda, renunciamos a humanismo. Y dice él, existe una imagen en la civilización occidental, la del tentador, que resulta ser también un revelador, o sea, el que revela. Primero aparece en el Evangelio y por segunda vez en la leyenda del Fausto, donde se hace un pacto entre las fuerzas del mal y el hombre, según el cual se nos concederían ciertos beneficios a cambio de un pago. La traducción laica de esa imagen se presentaría así. Todo esto lo dice Todorov. El acontecimiento de la modernidad a finales del siglo XVIII es el descubrimiento por parte de los hombres de la posibilidad de tomar en sus manos su destino, renunciando a la idea de que todo está ya determinado de antemano por un orden divino. Esto parecería ir contra las tesis de Adot si se adopta mi falsa lectura, pero no le toca en nada, puesto que él lo que dice es: así fueron los de maravillosos los griegos, el que quiera puede imitarles. En cuanto al precio del pacto que hay que pagar por la libertad, sería triple: renunciar a la vida en común. Estamos condenados en la modernidad a la soledad. Segundo, renunciar a Dios, es decir, a toda trascendencia. En tercer lugar, renunciar a nuestra identidad misma. La posición humanista, según Todorov, es que el precio es ciertamente elevado, pero el pago no es obligatorio. Este es un descubrimiento de Rousseau. Los humanistas piensan con Rousseau que el hombre tiene la posibilidad de aceptar el pacto o resistir al pacto. Y luego añade una cuestión personal, Todorov, que me voy a repetir y me la voy a aplicar a mi vida misma. Dice Todorov: yo he reflexionado en cuestiones de teoría política y de filosofía oral, unidos en profundidad a mi experiencia social, y es lo que pasa cuando uno entra en la interpretación de textos, que se juntan con la interpretación. Dice Todorov, su experiencia social, la de un extranjero que ha cambiado 3 veces de país y de cultura. Un sujeto totalitario de Bulgaria que aprende a vivir en la democracia, pero descubre que no sabe lo que descubre. A mí me pasa lo mismo. Yo soy un extranjero que 3 veces ha cambiado de cultura más bien que de país. Bueno, también de país. La primera, cuando fui a estudiar al País Vasco. Ciertamente es una lengua incomprensible para los que no son vascos y es una cultura muy distinta. Segundo,
cuando viviendo dentro de la dictadura de Franco, me fui a Alemania. Y la tercera, cuando desde Alemania vine a México, donde espero acabar. Y me impresionó por eso mucho porque es decir, ¿qué hacemos? ¿Estamos realmente sujetos? ¿Podemos mejorar con los ejercicios espirituales? Y yo espero que todo lo dijera en parte. O estamos bajo un destino que es absoluta, que a veces tarda y parece que se distrae, pero luego nos da el golpe. Y en realidad no vale para nada hacer ejercicios espirituales. Por eso descubre que no sabe lo que descubre. Perdón, he mezclado mucho las cosas. Bueno, voy a retomar dos temas que ha tocado el doctor Bebbia que me parecen fascinantes, el tema del extranjero y el tema de la interpretación de los textos. Porque realmente el interés que para mí tiene este texto de Piado es que nos enfrenta a la posibilidad de que todos aquellos que nos ha interesado leer a los antiguos filósofos, pero también a los poetas, hablemos por lo pronto de los filósofos, podríamos estar leyéndolos completamente mal. Si es verdad lo que él dice, y la filosofía realmente es un ejercicio espiritual tendiente a la transformación del individuo, aceptemos por un momento que tiene razón, y que la demostración textual que tenemos en este artículo no tiene objeción posible. Si ustedes quieren la demostración más completa todavía, pueden irse a un texto que está en el Fondo de Cultura Económica, que se llama ¿Qué es la filosofía antigua?, donde les relata la historia tan familiar para aquellos que nos interesa la historia de la filosofía antigua, de una manera que la cambia completamente. Resulta que los filósofos griegos, de Sócrates por lo menos en adelante, no eran como tendemos a imaginarlos, profesores de filosofía en un departamento de filosofía en una universidad, sino eran personas, digamos, voy a decirlo un poco toscamente y incorrectamente, pero eran más parecidos a gurús, personas cuyo propósito era transformar a sus discípulos, que habían encontrado maneras de transformarse a sí mismos y querían transmitir esa capacidad de transformarse a sí mismos. E imaginemos entonces que los textos que nos quedan de ellos, en algunos casos abundantes, como Platón o Aristóteles, en otros casos muy fragmentarios, como Epicuro o los estoicos, imaginémonos que todo eso es cierto, que eso es lo que realmente eran los filósofos. Eso significa que los leemos mal, puesto que los tendemos a leer como especies de teóricos, y hablamos de Platón como hablamos de Hegel, que Hegel sí era un profesor en la universidad. Eso significaría que hemos cometido un error garrafal durante muchísimo tiempo, para bien y para mal. Y concretamente voy a tomar un pasaje dentro de los ejercicios espirituales que seguramente el doctor Bebbia recordará, donde él dice que cuando leemos a los filósofos antiguos como si fueran profesores, como si fueran incluso, digamos, autores de artículos para revistas especializadas, entonces descubrimos muy fácilmente que hay contradicciones, que lo que el filósofo dice en algún lugar es muy diferente a lo que dice en otro lugar, y aún lo contradice. Eso, por ejemplo, en un profesor de filosofía que publica artículos en revistas especializadas es inadmisible. Pero ¿qué tal si, como dice Hadot, todos los escritos filosóficos son escritos de circunstancias, escritos concretamente para un público particular que está en un cierto nivel espiritual? Imaginando que la filosofía es un ejercicio espiritual, eso significaría que los discípulos del filósofo siempre están en un nivel mayor o menor de perfección. Y entonces cada escrito ha sido pensado para ciertos discípulos que están en un cierto nivel espiritual. Entonces, lo que nos parece a nosotros una contradicción sería simplemente que en dos escritos distintos del mismo filósofo estaba dirigiéndose a públicos diferentes. Y de la misma manera,
voy a hacer una analogía ahora sí con un profesor universitario. Imagínense un profesor universitario que inicia, vamos a poner en biología, inicia su primera clase en el primer semestre para alumnos de licenciatura. Y entonces les dice cosas tales como: la biología es la ciencia que estudia los fenómenos de la vida. Y los alumnos apuntan eso y se quedan muy contentos. Este mismo profesor de biología, en posgrado, va a poder decir cosas tales como: de la biología no hay definición posible. Hay contradicción, ¿no? A los del primer semestre les definió la biología, a los de posgrado les dijo que no había definición posible de la biología. La segunda cosa se parece más a lo que realmente piensa. Sin embargo, a los alumnos que iniciaban, si ustedes quieren, les mintió o les dio una versión más sencilla, más elemental para el nivel en el que están. Bueno, con esa analogía ahora colóquense en los textos filosóficos e imagínense que así es, que un diálogo de Platón, por ejemplo, fue concebido para introducir a sus discípulos a una cierta perspectiva, y otro diálogo está escrito para discípulos que están en otro nivel. Este es un ejemplo que da llegado muy concreto, que nos muestra cómo podemos malinterpretar a los filósofos pensando que son profesores como los que hay ahora. Entonces, esa es una pregunta que le quisiera plantear al doctor Bebbia, porque cuando nos enfrentamos a los textos de los filósofos griegos, tenemos que decirnos una y otra vez: somos extranjeros en una tierra desconocida. Si ya de por sí podemos decir que un profesor de Princeton que publica un libro no escribió ese libro para nosotros, mexicanos de Guadalajara, con mayor razón lo podemos decir de un filósofo griego. Entonces somos extranjeros que estamos tratando de interpretar signos escritos en una realidad completamente diferente. Lo que creo que hace Pierrado es indicarnos cómo podríamos leerlos y cómo podríamos entender mejor esos textos. Entonces, bueno, le quisiera preguntar al doctor Bebbia qué piensa de eso. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eso lo deja muy claro el autor, sí. Que se trata de una penetración así Estaba un poco distraído porque estaba pensando, me preocupé un día por buscar si los filósofos griegos tenían esa estrategia de, como muy bien ha dicho, ser una especie de gurú que va personalmente convenciendo en una dialéctica personal entre los dos, no imponiendo. ¿Cómo funciona la captación de seguidores actualmente en las últimas estrategias audiovisuales? Y por contraste creo que pueden iluminar una parte de lo que estamos platicando. Los nuevos mesías de la globalización están muy presentes en la telepredicación actual. Los vemos, por ejemplo, en la depurada y efectista utilización de la música y la luminotecnia. Es totalmente distinto a este intercambio espiritual del maestro a alumno. Es crucial asimismo el color del vestuario y el constante movimiento del telepredicador por el escenario. Si tienen curiosidad, capten el canal 294 de Guadalajara, al menos en Megacable, y efectivamente todos tienen un constante movimiento, los telepredicadores. Es este último, el movimiento, el que psicológicamente mantiene la fijación del espectador frente a un producto. La homilética ha alcanzado las mayores cotas de desarrollo social al poner el acento en la participación mutua y directa de los congregados, que son constantemente alentados por el predicador a que contesten a sus arengas, a que interactúen con las personas que tienen al lado, compartan testimonios y, en definitiva, que sean parte del evento religioso que están celebrando. Termina diciendo, la congregación se transforma así
en un ejército de pequeños dioses capaces de cambiar al mundo. Gracias a una sutil combinación de sugestión, manojo de los tiempos y repetición del mensaje, los telepredicadores son capaces de convertir lo inverosímil en certeza. Es una cosa muy curiosa realmente, es un trabajo de un psicólogo, de un psiquiatra más bien, que le llamó la atención, porque efectivamente, de alguna manera hay que llegar a la mente. Nosotros estamos en un sitio privilegiado, claro, en un instituto de enseñanza donde tenemos el contacto personal con los alumnos, aunque a veces quisieran que no tuviéramos contacto, y que les dejáramos un libro para leer. Es curioso ver cómo es que ese es el tipo de audiencia de cabeza vacía que van creando, que está en total extremo distinto de lo que trata Pierre Hadot en su libro, ¿no? Ahora, la pregunta sería, como personas que deseamos ciertamente cambio, ¿cómo podríamos hacer para aumentar la cantidad de líderes en este sentido? ¿O cómo hacer llegar las tácticas de estos ejercicios espirituales sin que produzcan el rechazo, sobre todo en el mundo católico, a estos ejercicios espirituales? Yo estuve, como leyeron en el currículum, estuve estudiando en el País Vasco y vaya, esta mosca, no debo tener paciencia y soportarlo. Bueno, este accidente de la mosca me trae otra idea, que es esa creencia firme en la posibilidad de mejorar mediante los ejercicios espirituales, llegar a ser mejor hombre, y por el otro lado, con una absoluta tranquilidad, hablar, deja las cosas que no puedes hacer nada, déjaselas al destino. A mí me parece ver ahí una contradicción brutal que no se puede, hay que explicar más, no se puede dejar así. Muchas veces, sobre todo cuando al principio trata de estoicos y epicúreos, lo repite. Pues señor mío, ¿para qué sirve usted? Entonces, si no, pues es la guerra, es que entren los norteamericanos aquí, pues, son cosas que yo no puedo evitar, entonces, pues sale que pasen los soldados y no puede ser, ¿no? Claro, esto lo ha llevado, es una reducción ad absurdum, ¿no? No va a pasar eso, pero no, como que hay que cambiarlo. Dice, bueno, entre esa creencia en que todo se puede mejorar y luego esa ataraxia de quedarse sin hacer nada en muchos otros temas, pues las clases sociales así son. Siempre va a haber ricos y pobres, todas esas cosas. ¿Qué puede hacer un humanismo? Y pues lo más filosófico es decir, ¿quién sabe? Muy bien. Y esto lleva a otro pasaje en el ensayo, donde dice lo siguiente. Ha terminado ya la exposición y ha dicho cuáles son las consecuencias para la lectura de los antiguos, y dice, y con eso volvemos a la época contemporánea y a nuestro punto de partida, a las líneas de George Friedman que citamos al principio de nuestro estudio, esas que citó el doctor Bebe al principio sobre cómo el joven político podría transformarse a sí mismo. Y dice, aquellos que como George Friedman se plantean la cuestión cómo practicar ejercicios espirituales en el siglo XX, yo he querido recordarles la existencia de una tradición occidental muy rica y muy variada. Y ahora viene lo importante. Dice, no se trata evidentemente de imitar mecánicamente esquemas estereotipados. Sócrates y Platón no invitaban a sus discípulos, no es así que no invitaban a sus discípulos a encontrar por ellos mismos las soluciones de las que tenían necesidad. Lo que quiere decir con esto Pierre Hadot es que cualquiera que lo leyese pensando todo lo que tenemos que hacer es hacer como los antiguos e imitar sus ejercicios espirituales, no habrá entendido de qué se trata.
Más bien es al revés. Nosotros tenemos en nuestra época que inventar nuestros propios ejercicios espirituales, nuestros propios procesos de transformación. Y sobre eso les quiero contar una experiencia que para mí fue decisiva, el haberme encontrado con la obra de un profesor de filosofía, cuando fui estudiante en Alemania, que me dejó boquiabierto. Era yo un jovencito de 21 años, cuando de repente acababa yo de llegar a Alemania y comenzaba a tratar de apropiarme de toda esta creación filosófica de los alemanes, y descubrí entonces una obra en 9 volúmenes gordos, de 600 páginas cada uno, la obra de un profesor, un profesor, Leonard Nelson. El nombre jamás lo había oído en mi vida, no sabía de quién se trataba. Pregunté de hecho a las otras personas que estaban en la biblioteca y nadie sabía nada de él. Tratando de averiguar quién era, descubrí que era un profesor que tenía una ideología que era una combinación de liberalismo y socialismo, y era alguien que quería tener un impacto en política. Lo interesante es que las ideas de las que él hablaba en sus libros, que como les digo era un socialismo ético, una variante de socialismo ético, eran muy parecidas en muchos sentidos a muchas de otros profesores de filosofía de la época. De hecho, el socialismo se había convertido en una especie de mínimo común denominador de todos los profesores, no nada más en filosofía, también en letras, también en sociología, también en economía, en Alemania, de 1870 más o menos a 1920. ¿Qué es lo que hacía diferente al profesor Leonard Nelson? Que no se contentaba con hablar. Entonces daba sus clases en la universidad, pero fuera de la universidad tenía una serie de actividades en las que trataba de educar a obreros y a sindicalistas para participar en el movimiento socialista. Y entonces él creó para sus discípulos fuera de la universidad, porque él tenía la impresión de que con los universitarios no se podía hacer nada, porque para los universitarios todo discurso sobre la justicia social era un mero discurso. No sé si les suena conocido. Y él decía, si queremos realmente implementar la justicia social, tenemos que salirnos de la universidad y actuar. Y eso es lo que él hizo. Y entonces creó, sin que él hubiera leído a Du, creó sus ejercicios espirituales para sus seguidores, para darles una idea de uno de esos ejercicios espirituales. Él decía que la justicia social comenzaba no nada más con los seres humanos, comenzaba con los animales. Entonces él exigía de los que lo seguían que se volvieran vegetarianos. Pero ¿saben qué es lo que hacía con ellos? Decía, pero no los voy a convencer yo, no los voy a convencer a ustedes con argumentos. Los argumentos los tengo. Y cualquiera que lea las obras de Nelson encontrará la primera argumentación sobre los derechos de los animales están en Nelson. Pero lo que él hacía era que llevaba a sus estudiantes a un rastro. No sé si ustedes se pueden imaginar lo que pasa en un rastro, pero es algo espantoso. Y generalmente las personas que iban con él al rastro, a los 2 minutos querían irse de ahí. Y les decía, no, te vas a quedar y vas a observarlo todo. Y vas a sentirlo todo hasta el final. Esto, por ejemplo, es un ejercicio espiritual que no está en ninguno de los antiguos que yo sepa, ¿no? A lo mejor porque no tenían rastros. Bueno, y como esto les podría citar un montón de ejercicios espirituales, al que le interese le puedo hacer referencia a un artículo que escribí donde los enumeré uno por uno, y ninguno de ellos está en ninguno de los filósofos antiguos. Son ejercicios espirituales creados espontáneamente por un filósofo que no quería ser nada más profesor de filosofía, sino que quería tener un impacto fuera de la universidad en la sociedad. Yo creo que esa es un poco a lo que se refiere Do con este pasaje, ¿no? Entonces serían 2 puntos. 1, no leamos a los antiguos como si fueran profesores de filosofía, desinteresados en la vida. Y segundo, si esto que les digo les interesa a ustedes para sus vidas, tienen que ingeniárselas para encontrárselos. No basta con que imiten mecánicamente la solución que los antiguos encontraron. No sé si sobre esto se le ocurre
No, estoy plenamente de acuerdo y recuerdo también nuestra máxima. Se puede hablar sobre todos los temas, pero no más allá de 3/4 de hora. Que ya pasa. Que ya pasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la conversación, ahora sí podremos tomar sus inquietudes y las preguntas del público y unirse a algunos de los planteamientos o preguntas ya puestos sobre la mesa. Y claro, los que ustedes también quieran poner sobre la mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la conversación, muy nutrida. Yo quisiera ahora sí que preguntarles qué tan conveniente sería, en todo caso, que en una universidad como la nuestra y en un centro universitario como este de Humanidades y Ciencias Sociales se pudiera repensar, si no la incorporación o la imitación directa de algunos de los ejercicios, sí pensar en que los planes de estudio consideren aspectos tan fundamentales como lo es la escritura, la meditación, la atención, como ejercicios concretos que nos pueden ayudar a una práctica profesional mucho más densa, ¿no? Pensando sobre todo en que últimamente, teniendo en cuenta las producciones académicas que se dan en la universidad, vamos para abajo, ¿no? El filósofo no reflexiona ya tanto, más bien tiende al activismo, y la actividad teórica o la reflexión, la introyección, se está perdiendo. Vamos a tomar en pares y después le cederemos las palabras a los doctores. Bueno, puedes tomar. Bueno, primero agradecerles esa gran disposición que tuvieron para esta conversación. La verdad es que, se los dije a ustedes, pero lo voy a decir públicamente, cumplen una fantasía mía de verlos reunidos dialogando, a dos profesores muy reconocidos, figuras legendarias de esta facultad, antigua facultad de Filosofía y Letras. Yo creo que el texto de Adot remite a un asunto importante que quizá puede explicar por qué se debilitó esa tradición. Coincidentemente, el fin de semana hojeaba un libro de derecho que prescribía cuáles eran las reglas a seguir cuando se iba a implantar la pena capital. En México, antes de 1850, es una legislación todavía vigente, y una disposición de ella era: al reo désenle 3 días en capilla, mándesele 3 días en capilla. ¿Para qué? Para que practique ejercicios espirituales, dice literalmente, que lo preparen a la muerte, ¿no? Y curiosamente, en la lectura de Adot, el tema de la muerte es un tema importante, ¿no? Y no sé qué tanto en el corazón de esta tradición esté, digamos, la conciencia ante la muerte, la fragilidad de la vida, que luego se va perdiendo, digamos, ¿no? Uno puede citar autores para decir que ganamos en vida, digamos, en un transcurso de siglos, la expectativa de vida es cada vez más alta. Y no sé si ese control de la muerte, el alejamiento de la muerte, debilita esta tradición, ¿no? Esa sería mi observación. Bueno, a mi juicio ustedes son de las... Bueno, a mi juicio son de las mentes, de las mejores mentes que hay en el área de Ciencias Sociales y Humanidades en nuestra universidad. Yo lo que quisiera hacerles una pregunta personal a los dos. Cuando en ustedes surgieron sus intereses intelectuales, ¿qué significó eso para la organización, para el ordenamiento de su vida? ¿Qué es lo que hicieron para dar cauce a sus procesos de formación intelectual? Me gustaría mucho escuchar qué significó esto en su vida.
Pues me acuerdo de lo que decía un compañero, que cuando le preguntaban, oye, ¿por qué te metiste en filosofía? Decía, es que era la cola más corta que había en las cajas para pagar el... No, pues yo empecé por la literatura, letras, y luego yo creo que fueron las mismas letras, ciertos autores, los que, como se hacen citas en muchos autores a cosas de filosofía, autores de filosofía, llegó después el deseo de avanzar más. No, nunca me reflexioné, sino iba un poco así, dejándome llevar. Y fue y así, para mi suerte, así fue. Bueno, en mi caso las cosas... ¿Se oye? En mi caso las cosas son muy diferentes, porque no me tocó una cola tan corta. No, más bien, yo jamás me concebí como un profesor de filosofía. Esto fue una cosa que ocurrió por una serie de accidentes. Mi padre era ingeniero químico y yo me concebí a mí mismo que iba a hacer algo muy parecido a mi padre. En el camino me ocurrió, tenía yo, ya no recuerdo, entre 15 y 16 años, me ocurrió leer la defensa de Sócrates, la apología que escribió Platón. Y todo cambió entonces. Al leerlo, se transformó todo. Decidí que esto que podía ver yo en este texto, de esa manera quería vivir yo mi vida. Y eso no me hizo estudiar filosofía. Al contrario, lo que yo quería estudiar era griego y latín porque quería leer estas cosas como la apología de Platón en el original. Y yo lo que pensé es, voy a estudiar griego y latín y luego ya voy a tomar una carrera seria, ¿no? Por ejemplo, ser ingeniero o alguna cosa, o ser médico. Y voy a emplear estos conocimientos para el tiempo que me quede libre, pensar sobre estas cosas. Lo que pasa es que en el camino descubrí que puede uno dedicarse a estas cosas y le pagan a uno por eso. Esa fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Y eso me lleva a la pregunta del compañero, ¿qué podría uno cambiar aquí y ahora? Voy a dar un solo ejemplo. Se podría hablar de esto durante horas, pero voy a dar un solo ejemplo. Este profesor Leonard Nelson creó, entre otras cosas, un ejercicio espiritual completamente novedoso, basado en los diálogos de Platón, pero muy modificado, en la que él lo llamó también el método socrático, y que consistía en que periódicamente se reúnen un grupo de personas interesadas, entre 5 y 15 personas, y deciden discutir entre ellas alguna pregunta que les preocupa. Él originalmente le implementó este método en la universidad. Y déjenme decirles cómo fue la primera sesión. Los alumnos llegaron como si fuera un seminario cualquiera, y llegó el profesor Nelson, se sentó y no dijo nada. No sé si ustedes se pueden imaginar la sensación de los alumnos. Están sentados alrededor de una mesa, se supone que es un seminario, todo el mundo sabe lo que es un seminario, se leen textos, se discuten, etcétera, y resulta que este profesor no abre la boca. Después de un minuto, los estudiantes salen de lo más inquietos. Y Nelson dejó correr, creo que 10 minutos, sin decir nada. Pueden ustedes imaginar el estado de ánimo de los estudiantes, ¿no? Y al final de esos 10 minutos, el profesor Nelson se levantó y les dijo, veo que ninguno de ustedes tiene una pregunta, por lo tanto ya me voy. Se parece a estos ejercicios taoístas, como el de la bofetada, ¿no? Es una manera de decir indirectamente, bueno, a ver, ¿venimos a que yo les diga a ustedes cuáles son las preguntas o de qué se trata? De esta manera los fue acostumbrando a que plantearan preguntas. Y claro, en muchas ocasiones los estudiantes preguntaban preguntas enlatadas, las que creían que eran las preguntas importantes. Y Nelson inmediatamente les desmontaba esto y les hacía ver que estaban repitiendo, pero que no estaban planteando ninguna pregunta que verdaderamente les interesara. Una vez que se salvaba este obstáculo, y finalmente se planteaba una pregunta que interesaba al que la preguntaba y que interesaba también al grupo, entonces, ¿qué es lo que hacía? Los estudiantes esperaban que él respondiera. Y entonces él no nada más no respondía, sino que se dirigía al público y les decía, a ver, ¿alguien entendió esta pregunta?
Bueno, les podría seguir narrando cómo funciona este método, ¿no? Pero es un método en el que los participantes, en este caso eran estudiantes, pero no tienen por qué ser estudiantes, tienen que construir la discusión desde el principio, desde entender cuál es la pregunta, de ser capaces de escuchar al otro. Bueno, este método lo introdujo en la universidad y, como él mismo reconoció después de 2 años, no funciona porque los universitarios son como borregos. Y entonces comenzó a practicar esto con los obreros, como les dije, y los sindicalistas, y la cosa funcionó muchísimo mejor. Años después, habiendo muerto ya Nelson, porque murió muy joven, a los 45 años, el año 1927, 3 años después llega al poder Hitler. Y uno de los pocos focos de resistencia que hubo, resistencia alemana, fue el de los discípulos de Nelson, los cuales curiosamente practicaban con regularidad este tipo de diálogos, con el propósito de entender mejor en qué consistía la lucha contra Hitler. Bueno, esos son los antecedentes históricos. Este es un tipo de cosas que puede uno introducir en la universidad. Yo lo he tratado de hacer en algunos de mis cursos, con un éxito moderado. Tal vez debería hacer algo más de esto. El problema, y ahora bien, muestro otro ángulo a tu pregunta, es que lo que los estudiantes quieren es otra cosa. En general, lo que los estudiantes quieren es pasar los cursos y obtener sus títulos, y después, si se quedan en la universidad, obedecer las reglas de CONACYT. Estas son realidades que ningún profesor puede superar. Si realmente el estudiante es tan manso, ¿qué pueden ustedes hacer? Entonces, yo revertiría la pregunta. Una cosa está en lo que los profesores podemos ofrecer y otra cosa está en aquello a lo que los alumnos serían capaces. Como les dije, Nelson renunció a esto porque se dio cuenta que no se podía en la universidad, y no estoy seguro que las cosas hayan cambiado demasiado. Y bueno, toco ahora el tema de la muerte, pues es un tema muy interesante. Yo creo que nos hemos hecho cada vez más incapaces de pensar en la muerte. En parte por lo que dices, el aumento en la expectativa de vida, las nuevas medicinas, los nuevos tratamientos médicos, al grado de que un autor que a lo mejor tú conoces, John Gray, un discípulo de Isaiah Berlin, escribió un libro que se llama La Comisión Antimuerte, donde él dice, el problema que tenemos es que negamos la muerte. Hacemos todo lo que se puede para negar que nos vamos a morir. Y de esa manera la muerte siempre nos sorprende. Un autor del que tú y yo hemos hablado, Eric Voegelin, dice, ahora dice, hay todos estos revolucionarios de pacotilla, como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Dice que creen que están haciendo algo, pero también ellos se van a morir, y cuando les llegue la muerte van a ver entonces que no hicieron nada. Yo creo que son cosas que vale la pena meditar. Gracias. No sé si una cosita y nos vamos todos corriendo. Creo que es el propio Adot el que dice que en la muerte es cuando el lenguaje se abre, por fin. Estuve pensando, ¿qué quiere decir eso? Y una de las respuestas que me doy es que de repente se da uno cuenta de la profundidad del ser humano, la profundidad de sus problemas, de lo que es el destino incierto del ser humano, etcétera, y ahí se abre. Son unas palabras que me impresionaron, pero por mí, muchas gracias por su atención. Bueno, hay algunas preguntas más. Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo saber que nos podemos cambiar a nosotros mismos para evitar el manejo de nuestros valores a favor de las élites, ¿no? Más en estos tiempos electoreros principalmente, donde usan nuestros ideales, nuestra manera de pensar, convicciones, para favorecer a unas élites
en vez de trabajar por nosotros mismos y por unas convicciones que ni siquiera nosotros conocemos. Gracias. Es una pregunta muy difícil de responder. Por un lado, me inclinaría a pensar en lo siguiente. Cuando hablamos de élites, sonaría como que pudiera una sociedad funcionar sin élites. Y esto me parece que no es así. En todas las sociedades siempre ha habido grupos especiales. Lo interesante es que los grupos especiales se encuentran a distintos niveles. Si nada más pensamos en las élites como las élites del dinero o las élites del capital, entonces me parece que estamos viendo las cosas de una manera muy sesgada. Hay también una élite de las letras, una élite de las artes, élite del pensamiento. Yo creo, por ejemplo, que todos ustedes, simplemente por el hecho de ser estudiantes universitarios, pertenecen a la élite. Y no tiene caso engañarse al respecto, ¿no? La mayoría de los mexicanos no tienen la suerte que tienen ustedes de poder estar aquí y poder dedicar tantas horas de la vida a cosas como leer libros y discutir estas cosas. Entonces, en cierto modo, la élite somos todos. Desgraciadamente tendemos a pensar que la élite es a los políticos del PRI, por ejemplo, o los grandes empresarios. Y sí, ellos también son élite, pero son de otro tipo. Y una de las cosas fascinantes es que las élites del poder y las élites del dinero tienen muchísimo miedo de las otras élites, las élites del pensamiento y las élites de la lengua. Hay una historia que cuentan de Napoleón Bonaparte, que era que todos los días que se representaba una obra de teatro, Napoleón mandaba un agente especial para que estuviera ahí y luego le reportara a él personalmente lo que se había dicho en la obra de teatro. ¿Era un miedo injustificado? ¿Quién sabe? Pero podía ocurrir que algo que ocurriera en el teatro iba a tener un efecto sobre su régimen. Entonces yo diría, no se descorazonen, está en manos de ustedes. La inteligencia son ustedes. Es lo único que se me ocurre contestar a la pregunta tan interesante del compañero. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Devie, doctor Fernando Leal. Gracias a ustedes por su asistencia. Nos han dejado con muchas preguntas y sobre todo en este contexto del que se hablaba inicialmente, para pensar la posibilidad o no de innovar en lo que son los ejercicios espirituales ya del siglo XXI, con otras realidades, con otras problemáticas y muy ligados también a la necesidad de hacerlos en el contexto social y político en el que vivimos.